Buenas tardes, ingeniero Troche. Le presento el laboratorio número 3 correspondiente a la configuración del LMS utilizando el modelo A10. El modelo A10 sigue 5 fases de desarrollo y una de ellas es la fase del análisis, donde se establece las necesidades de aprendizaje del estudiante. La materia que he utilizado para poder implementar el modelo A10 es la materia de ciencia de la computación. La materia de ciencia de la computación consta de 7 unidades y la unidad donde voy a implementar el modelo A10 es la unidad número 5, lo que implica de que el estudiante de la unidad 1 hasta la unidad 4 ya ha desarrollado su pensamiento computacional y su pensamiento algorítmico, lo que implica que a partir de la unidad número 5 ya está en condiciones para que pueda empezar a escribir algoritmos utilizando un lenguaje de programación de alto nivel, tal como es el lenguaje C. La secuencia de aprendizaje que he establecido para que el estudiante pueda aprender los contenidos de la materia son los siguientes: desarrollo del pensamiento computacional, desarrollo del pensamiento algorítmico y gestionar el pensamiento computacional y algorítmico y lógico matemático para escribir programas de computadora utilizando el lenguaje de programación C. Las etapas que se ha seguido para poder implementar el modelo A10 en la plataforma virtual son las siguientes. Primeramente, hemos creado las actividades previas o de activación, luego las actividades de desarrollo, posteriormente las actividades de refuerzo y finalmente las actividades de cierre. Ahora voy a mostrarle el contenido del aula virtual implementado en el LMS de 1000 aulas basado en Moodle. Cuando ingresamos al curso, primeramente vamos a ver la portada donde muestra el nombre de la materia y obviamente algunos elementos característicos sobre lo que va a aprender el estudiante. Luego, a manera que vamos bajando, vamos a ver la parte de lo que es la presentación de la materia, donde el estudiante va a poder ver un video que le va a ilustrar sobre todo lo que va a ir aprendiendo el estudiante, muy similar a lo que ahorita estamos realizando. Entonces, tendremos un video de presentación de la materia, luego conceptos básicos sobre lo que son las ciencias de la computación, objetivos de la asignatura, la finalidad de la asignatura y un video para que empiece, un video como inducción para que empiece a comprender sobre lo que son las ciencias de la computación y luego la importancia de las matemáticas y la ciencia de la computación para poder escribir programas de computadora. Luego tendremos un recurso donde tenemos las instrucciones y sugerencias del módulo. En esta parte se va a abrir un documento PDF donde se le muestra al estudiante un conjunto de instrucciones y sugerencias para que pueda utilizar de forma adecuada la plataforma virtual y pueda cumplir a su vez con los envíos en fecha de las actividades que ya están planificadas. Luego tenemos el foro de avisos y novedades de la asignatura. El foro de avisos y novedades de la asignatura es un ámbito donde el docente podrá publicar algunos mensajes para que los estudiantes puedan tomarlo en cuenta, por ejemplo, que envíen sus tareas atrasadas, que ya se está aproximando algún examen o alguna evaluación para que puedan empezar a revisar los materiales y así sucesivamente. Entonces, hasta por aquí podemos decir que estamos ya implementando lo que son las actividades previas a la activación del módulo. Posteriormente tenemos también algunos recursos complementarios como son la biblioteca de la materia, que al ingresar nos va a mostrar un conjunto de materiales bibliográficos que ya están publicados para que los estudiantes puedan consultarlos y realizar las actividades de aprendizaje. Luego empieza la unidad 1, no está nada implementado, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4, y en la unidad 4, que es previo a la unidad número 5, es que nosotros publicamos una etiqueta que me va a preparar al estudiante para poder empezar con la siguiente unidad. Por eso dice así:
Una vez finalizada la unidad 4, nos toca explorar los recursos didácticos de la unidad 5, Fundamento de la Programación, donde aprenderemos los conceptos, términos y estrategias más utilizadas en la programación de aplicaciones software. Bajando un poco más para abajo, tenemos ya la implementación del modelo A10 en la unidad número 5. Entonces tenemos una etiqueta con el título de la unidad, luego otra etiqueta con logo atractivo sobre el desarrollo de los contenidos. Posteriormente tenemos el foro de preguntas y aportes, donde los estudiantes podrán dar a conocer sus dudas y también los estudiantes podrán escribir algunos aportes. El foro tiene una característica muy interesante porque se sugiere al estudiante utilizar el modelo de una guardena para que pueda fomentar la construcción social del conocimiento. Y obviamente se sugiere seguir los 5 pasos que habla el modelo. Como también podría utilizar la rúbrica TIGRE para poder potenciar el impacto de su aporte. Entonces ha publicado 2 videos para que el estudiante pueda ya ir conociendo estos modelos para poder hacer un aporte correcto al participar en un foro. Luego viene la página de preliminares de la unidad número 5, donde lo que hacemos es presentar al estudiante los contenidos de la materia, del tema de la unidad número 5, con un concepto breve sobre, por ejemplo, qué es el lenguaje de programación C, y respondiendo a eso, el estudiante podrá entrar y ver el video de inducción de los contenidos de la unidad número 5, donde se muestra cada uno de los elementos u objetos de aprendizaje virtual que se han creado. Luego tenemos el paquete de contenidos IMS, que es la parte central o neurálgica de todo el contenido de aprendizaje de la unidad número 5. Abrimos. El contenido de este material consta de los siguientes elementos. Primeramente, nosotros hacemos la presentación de la unidad número 5, haciendo hincapié a los tópicos que van a aprender los estudiantes. Más luego hablamos de los objetivos de aprendizaje y se le aclara a los estudiantes que primero lo que vamos a hacer es introducir al estudiante en el conocimiento de los lenguajes de programación de alto nivel más utilizados, ¿no? Conocer las aplicaciones software programadas con el lenguaje C o C++. Luego empezaremos a aprender sobre lo que son los lenguajes de programación. Y para este caso hemos preparado un material donde tenemos al lenguaje C como primer lenguaje a aprender, luego conociendo su historia y algunos detalles técnicos. Luego tenemos las bibliotecas de lenguaje C, que son muy útiles para la programación, el lenguaje C#, que es un derivado del lenguaje C, y a su vez el lenguaje C# contiene un conjunto de librerías que posteriormente se implementa o se crea el lenguaje C# como un derivado o mejora de los 2 lenguajes previos, que también tiene un conjunto de librerías para poder desarrollar aplicaciones software. Luego ahondaremos en los conceptos de lo que es la compilación de código fuente, llevándole a los estudiantes por las diferentes etapas, por ejemplo, las librerías de compilación, el código fuente, el concepto de lo que es un compilador, los procesos de compilación, el preprocesamiento, la compilación, el enlace, la depuración de código. Luego entraremos a la programación estructurada y en esta parte nosotros explicaremos a los estudiantes qué es la programación estructurada y por qué etapas y qué etapas debe seguir. El diseño descendente, las estructuras de datos, la programación modular, la definición de variables, cómo lo debe hacer, los tipos de variables. Luego explicaremos a los estudiantes los diferentes tipos de arreglos, ya sean unidimensionales como bidimensionales. Como unidimensional tenemos al vector, con 2 videos ilustrativos sobre cómo se debe manejar, y luego la matriz como un arreglo o un array bidimensional. Luego
enseñaremos a los estudiantes a implementar algoritmos de ordenamiento de datos utilizando vectores, y para este caso utilizaremos como ejemplo básico el método de ordenamiento Bubble Sort, aunque en el material también tenemos el método de Insertion Sort, el algoritmo de ordenamiento de Merge Sort, y finalmente tenemos el algoritmo de ordenamiento de Quicksort. Luego tenemos lo que son los algoritmos de búsqueda de datos, donde se le enseña a los estudiantes cuál es el proceso de la búsqueda lineal o qué pasos debería seguir, y la búsqueda binaria, sin no antes explicarle a los estudiantes que la búsqueda binaria tiene un prerequisito, y es que la lista o el vector deben estar previamente ordenados para su aplicación. Y con esto se concluye, digamos, ¿no?, los contenidos de la unidad número 5 preparados en el paquete de contenidos IMS. Luego hemos preparado también ¿no?, un contenido complementario referente a los paradigmas de la programación, para que los estudiantes vayan ahondando en esta nueva temática. Y para ello hemos creado una página donde hemos incrustado uno de los materiales elaborados en Genially. Es una herramienta muy interesante, Genially, porque Genially me permite crear un ambiente de aprendizaje bastante dinámico en el estudiante. Entonces, este material se ha preparado con ese final, dice paradigma de la programación, porque siempre habrá una manera diferente de hacer las cosas. Explora, encuentra tu estilo, sé pragmático, dice, ¿no? Porque a veces nosotros nos quedamos en la parte teórica y no en la parte, digamos, aplicativa del conocimiento. Entonces, la sugerencia es no solamente conocer la teoría, sino ponerlo en práctica. Aquí tenemos las etiquetas de navegación, luego empieza el índice de introducción, el índice de la introducción a los contenidos, los objetivos, el tema 1, el tema 2, 3, las actividades de investigación, las actividades evaluativas. Entonces, con esta herramienta hemos podido crear todo un conjunto de actividades que van a permitir hacer que el estudiante pueda aprender sobre esta nueva temática. La introducción dice los paradigmas en la programación. Objetivos, conocer los diferentes tipos de teorías y enfoques en el desarrollo de software de computadora. El tema 1, paradigmas de la programación. Tema número 2, paradigma imperativo. Tema número 3, paradigma declarativo. Tenemos dos actividades. Una de ellas dice así: para convertirnos en un científico de la ciencia de la computación es necesario investigar. Así que aquí hay una actividad de investigación. Luego dice, ¿no? Actividad, dice, ¿no? Saber que hemos aprendido es saludable para la mente y el alma. Entonces, lo que haría aquí en este caso el estudiante simplemente es ingresar a las diferentes unidades de aprendizaje e ir aprendiendo uno por uno los contenidos en función se vayan desplegando. Aquí vemos el despliegue de los diferentes objetivos que vamos a cumplir para que los estudiantes puedan aprender, como es conocer lo que son el concepto de paradigmas, conocer el concepto y definición de paradigma de la programación, conocer la diferencia que existe entre los diferentes tipos de paradigma de la programación, y al final hay lo que llamamos la evaluación formativa. Entonces tenemos aquí el tema número 1 de paradigmas de la programación. Empezamos. Hablamos sobre un concepto de lo que es paradigma, y dice que paradigma es una teoría o conjunto de teorías que sirven de modelo para resolver problemas. Continuaremos. Luego hablamos de lo que es paradigma de la programación. Y decimos que los paradigmas de la programación son las distintas formas de escribir un programa de computadora siguiendo un estilo de sintaxis y gramática de un lenguaje de programación. Otro dice organizar el código en bloques o unidades de proceso. Otro dice practicar un conjunto de creencias, prácticas y conocimientos que guían el desarrollo de los programas de computadora. Lo cierto es que paradigma es un conjunto de teorías que nos permiten realizar ciertas actividades de diferentes maneras, pero logrando tener un resultado único. Entonces, dice paradigma de la programación, dice, son las diferentes formas de solucionar problemas utilizando un enfoque teórico probado.
Y aquí hemos incrustado un video que habla sobre lo que son los paradigmas de la programación. Luego entramos a uno de los paradigmas que sería el paradigma imperativo. Hablamos de lo que es el paradigma imperativo y decimos de que existen dos tipos de paradigma. Uno de ellos es dos tipos de paradigma imperativo, ¿no? Que uno de ellos es la programación procedimental y la otra es la programación orientada a objetos. Hablamos sobre los conceptos de lo que es la programación procedimental, la programación orientada a objetos, que le caracteriza, y una conclusión donde dice la aplicación práctica del paradigma imperativo consiste en que el programador debe escribir las instrucciones del programa paso a paso y de forma detallada para que la computadora realice una determinada tarea. Posteriormente me muestra el tema número 3, que es paradigma declarativo. Y también hace una aclaración, dice que existen dos tipos de programaciones en lo referente al paradigma declarativo. Uno de ellos es la programación funcional y el otro es la programación lógica. Luego, damos el concepto de lo que es la programación funcional, la programación lógica y finalmente finalizamos esto diciendo que la aplicación práctica del paradigma declarativo es que el programador debe establecer las características del resultado que desea sin necesidad de indicarle a la computadora cómo debe hacerlo. Entonces, continuamos con esto y luego me muestra la actividad de investigación. Dice, ahora es el momento de poner en práctica tu espíritu de investigador y asegurarte que has aprendido la unidad de aprendizaje. Entonces, en esta parte, el estudiante va a realizar una actividad donde tiene que investigar sobre la programación reactiva. Luego, elaborar una línea de tiempo de los lenguajes de programación. Una vez terminado de realizar esas dos actividades, se inicia la actividad de preguntas y respuestas, donde debemos asegurarnos de que el estudiante ha aprendido los contenidos de la unidad de aprendizaje. Entonces, le damos siguiente y empieza las preguntas. Entonces, una de las preguntas dice, ¿no? Se debe establecer, dice el resultado, como se debe establecer el resultado como una pregunta basada en hechos y reglas preestablecidas. Entonces, ¿cuál de estos es? Dice, ¿no? Donde yo debo establecer los resultados como una pregunta. Entonces, yo agarro y digo, esa es la programación lógica. Entonces, si está correcta, pasa a la siguiente pregunta. Ahora me dice así, es necesario escribir las instrucciones del programa paso a paso. Yo voy a colocar programación reactiva para poder ver qué es lo que ocurre. ¿Clic? Y luego me dice que no está correcto, hay un error, así que le doy anterior. Y luego vuelvo de vuelta a la pregunta número 2. Y en la pregunta número 2 dice, no, digo que esta es la programación imperativa, por ejemplo. ¿Listo? Y luego paso a la siguiente unidad. Luego me dice así, se deben agrupar las instrucciones de computadora en sus procesos o métodos. Y esta es la programación procedimental. Entonces le hago un clic y paso a la siguiente pregunta. Dice, ¿no? Se ocupa de controlar los flujos de datos y la propagación de cambios para realizar alguna acción. Entonces, yo voy a hacer clic en la programación estructurada y vemos de que no es correcta la respuesta, así que vuelvo para atrás y ahora sí respondo de forma correcta. Dice, se ocupa de controlar los flujos de datos y la propagación de cambio para realizar alguna acción. Esa es la programación reactiva. Entonces, continúo con la consulta. Recordarle, por ejemplo, que la programación reactiva es una pregunta que ellos deberían haber investigado previamente. Se debe abstraer los atributos y operaciones del objeto en una unidad de código llamada clase. Esta sería la programación orientada a objetos. Y con eso pasamos a la siguiente pregunta. Ahora dice, es necesario establecer las propiedades de resultado deseado, pero no
cómo calcularlo, dice, ¿no? Así que ahora vamos a elegir cuál sería en este caso. Vamos a hacer clic en el paradigma imperativo y me dice lo siguiente: hay un error, no es paradigma imperativo. Luego vuelvo a leer la pregunta, dice, ¿no? Es necesario establecer las propiedades del resultado deseado, pero no cómo calcularlo. Entonces digo, este es el paradigma declarativo. Entonces hago un clic y al final me dice, bien hecho. Hemos cumplido con nuestro objetivo de poder lograr aprender los contenidos. Así que le doy siguiente y luego me dice gracias y me da dos opciones. Una opción es de que vuelva al inicio, otra es que vuelva al índice. Entonces yo simplemente puedo hacer clic en el inicio y comenzar de nuevo con el aprendizaje conforme a lo que tengo planificado, ¿sí? Como también puedo ir desde aquí directamente a alguno de los tópicos. Por ejemplo, quiero practicar lo que son las preguntas y respuestas y voy directamente a la actividad para poder practicar. Entonces, este material didáctico, este OVA, me permite ayudar al estudiante a que pueda aprender de forma interactiva. Luego se ha publicado una tarea correspondiente a la unidad 5, que es la actividad 5.1, que habla sobre los términos y conceptos de la programación. Es una actividad donde el estudiante debe realizar esta tarea necesariamente con su equipo de trabajo, porque consta de muchos materiales, ¿sí? Como consulta, requiere la revisión de muchos materiales bibliográficos para poder ir contestando cada una de las preguntas vinculadas, digamos, con el aprendizaje. Pero el estudiante en todo momento tiene la posibilidad de poder acceder a la biblioteca para poder consultar, en este caso, el material de aprendizaje. Para este caso se sugiere consultar el libro 20, 21, 22 y 23. Entonces, el libro 20, 21 y 22 y 23 seguramente se encuentran por aquí. Dice, ¿no? Dice, el libro de diseño de algoritmos y su codificación de corona, manual de ejemplos de diagrama, dice, ¿no? Ejemplos de diagramas de flujo y problemas de algoritmos resueltos con diagrama de flujo. Entonces, el estudiante en todo momento tiene la posibilidad de poder acceder a los recursos de la materia para poder aprender. Luego se establece los días que le falta o la fecha en la que debe enviar esta actividad. También se ha publicado otra actividad que está en una actividad bien práctica. La primera es una actividad teórica. Esta actividad práctica que consiste en que el estudiante debe codificar un conjunto de algoritmos. Entonces, en esta actividad el estudiante debe codificar algoritmos utilizando el lenguaje C, para lo cual también se da un conjunto de instrucciones y se le da la opción para que pueda descargar el archivo que contiene los enunciados de los algoritmos que debería codificar. Entonces dice aquí unidad 5, enunciado de algoritmos en C. Entonces tenemos aquí mediante una función prim presentar, dice, ¿no? El curso de programación en C, y así sucesivamente le va a ir guiando en todo el proceso del aprendizaje, implementando también expresiones matemáticas como práctica del pensamiento lógico computacional que tiene el estudiante. De la misma manera, le indica cuántos días le falta para poder entregar esta actividad. Luego tenemos otra actividad más, ¿sí? Y esta actividad son dos actividades evaluativas. Una de ellas es una actividad donde el estudiante va a tener que responder un conjunto de preguntas sacadas desde un banco de preguntas. Primeramente se da las instrucciones del examen teórico y luego se le dice al estudiante que debe hacer clic en el cuestionario, o sea, en clic en previsualizar o vista previa del cuestionario. Entonces, y una vez que el estudiante haga clic, podrá comenzar a dar el examen. Entonces, una vez que comience el examen, le va a empezar a mostrar pregunta por pregunta cada una de ellas. Por ejemplo, dice aquí, ¿no? Dice, ¿no? Él dice, ¿no?
fue inventado por John Barden, William Shockley y Walter Bertani. ¿Qué sería? ¿Qué habrán inventado estos señores? Entonces yo coloco aquí transistor. Una vez que coloco transistor, ¿no? Le doy página siguiente y continúo con la siguiente pregunta. Y así sucesivamente, esto me va a ir guiando, digamos, en todo el proceso, digamos, ¿no? Dice aquí, Jack Clark Kirby inventó el circuito integrado mientras trabajaba en Texas Instruments. ¿Verdadero o falso? Le colocaremos verdadero y le damos siguiente página y vamos a ir contestando rápidamente las preguntas. Dice, ¿no? Se denomina, dice el código fuente, a las instrucciones que son directamente entendibles por la computadora, dice, ¿no? Y que no necesitan de un traductor para que la CPU pueda entender y ejecutar el código de programa escrito en un lenguaje de programación. Entonces le vamos a colocar que esto es falso y le damos siguiente. Bien. Luego me dice así, dice Martian Edward Terkov inventó él y coloco microprocesador. Entonces le doy siguiente. Luego sigamos leyendo, dice así, ¿no? La válvula de vacío triodo fue inventado por Lee Forrest. Le colocamos a el verdadero y le damos, bueno, con esto terminaríamos porque es una prueba práctica cortita para la exposición preparado y me dice que todo está ya guardado. Enviamos todo y lo enviamos todo y seguramente enviamos todo y listo. Y seguramente en algún momento recibiremos nuestra calificación. En este caso nos hemos sacado 100 sobre 100. Hemos aprobado el examen. Entonces cerramos este material y luego entramos al examen práctico. En el examen práctico nosotros damos al estudiante un cuestionario con 3 preguntas prácticas que debe implementar el estudiante, ¿sí? Entonces, el estudiante una vez que ingresa tiene la posibilidad de poder descargar las preguntas, como también leer las instrucciones del examen práctico. Para poder descargar simplemente abre una nueva pestaña, luego lo previsualiza y aquí tiene el examen práctico del estudiante correspondiente a la unidad número 5, donde el estudiante debe responder las 3 preguntas y cada pregunta tiene un valor de 33 puntos, que sumados darían los 100 puntos. Bien, cerramos esto, también esto, y luego como una actividad de refuerzo, tenemos el foro de preguntas y respuestas porque al revisar los materiales del IMS, del objeto virtual de aprendizaje, nos dice que nosotros debemos escribir algunos aportes referente a algunos contenidos como ser las librerías. A ver, veamos ese detalle y abramos esa parte porque se ha utilizado algunas herramientas muy bonitas que implementa Moodle para poder ayudar a que los estudiantes puedan también, utilizando un paquete de IMS, poder contestar preguntas y tener algunas actividades. Vamos para el final. Yendo para el final de este material, vamos a encontrar, a ver un ratito. Un ratito, creo que entonces, el estudiante lo que debe hacer una vez revisado los materiales, debe escribir un aporte o una pregunta referente a los contenidos de la unidad número 5. Y finalmente tenemos nosotros lo que sería la invitación como actividad de cierre, la invitación para que pueda ver
o revisar o explorar la siguiente unidad. En este caso, la unidad 6 dice así: una vez finalizada la unidad número 5, nos toca conocer los recursos de aprendizaje y las actividades de aprendizaje de la unidad 6, correspondiente al tratamiento automatizado de la información, donde aprenderemos a procesar los datos utilizando algoritmos eficientes para obtener información de valor para el usuario final, de manera que los administradores puedan tomar decisiones acertadas en torno a los datos que genera la organización. Y recordarles siempre que el creador, el programador del lenguaje C es Denis Ritchie, que nació en el año 1941 y falleció en el año 2011. Que gracias a su contribución es que ha sido posible desarrollar casi todos los programas de computadora. Luego tenemos la unidad 6 que no está implementada, la unidad número 7. Entonces, haciendo clic en información general, volvemos a la portada principal de nuestra plataforma virtual de ciencia de la computación, que es el resultado de aplicar el modelo ADIE para la configuración, desarrollo, implementación de un LMS utilizando Moodle.